Bueno chicos, entonces damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, nosotros como tal hoy iniciamos tercer corte. Nos quedarían 5 semanas. Listo. La semana 16 va a ser la semana del último parcial. La semana 15 vamos a hacer las sustentaciones y la presentación final de los trabajos que ustedes están realizando. Listo. Entonces, como tal, tenemos 4 clases. Bueno, con la de hoy 4, para trabajar en esa parte, definir lo que hace falta. Listo. Si llegamos a tener, no sé si ustedes ya han escuchado que se están reanudando las clases presenciales para las asignaturas que están prácticas. Entonces, si nos llegan a asignar escenario, que sería piscina, pues tendríamos algunas clases prácticas. ¿Listo? Esperemos por el momento a ver qué pasa, qué orientaciones dan, si nos dan el espacio. Y esto vendría siendo en el club. eh, bueno, eso es una de las posibilidades. Podría ser un club que está en Chía, el de Pueblo Viejo. Igualmente, pues, no sé si ustedes se han dado cuenta, pues, de los escenarios más complejos como para la activación y para los cuidados, precisamente son las piscinas, donde han activado o donde más o menos ya están desarrollando prácticas. Por lo general lo hacen como de a una persona. Entonces es complejo. Listo. Y pues este grupo pues no es que sea tampoco tan pequeño. Bueno, es pequeño, pero pues digamos que si asignaran un solo carril, pues sería difícil trabajar. Entonces ya veremos a ver qué sucede, qué pasa. ¿Ustedes tienen alguna otra clase práctica? Sí, profe, creo que la de cultura física terapéutica. Ah, bueno, esa sí la ven allá en la sede del centro. ¿Sí o no? Sí, yo creo. Bueno, entonces pues hoy vamos a realizar como las sustentaciones de lo que de lo que realizaron en el avance para complementar esa parte de la nota. ¿Listo? Un grupo me envió, quiero ver las correcciones que hicieron. Un grupo no envió nada de correcciones, no me mostró, solamente envió lo que había que presentar para el segundo avance. Entonces, pues ya ahí ustedes verán cómo cuadran el trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere empezar? Otro grupo lo envió igual en las diapositivas. Recuerden que al final es un trabajo escrito y las diapositivas pues van a ser la sustentación. Entonces, todo que pasen eso a un trabajo escrito. Y el grupo que lo pasó, que lo entregó en Excel también, pues igual lo cuadran para un trabajo al final. ¿Listo? Entonces, ¿qué grupo empieza?
Bueno, entonces voy a empezar acá con los que estén de primeras. Y la primera entrega. Bueno, Cristian, ahí está su trabajo. ¿Presenta pantalla o lo presento acá? Eh, es que se me trabó el computador, pero sería que... Ah, no, pero... De un momento, pero que es que se me había trabado el computador. Bueno, listo. Bueno, entonces, como podemos observar aquí, inicialmente ya... Y ya podemos observar que inicialmente habíamos pues presentado nuestro trabajo en PowerPoint, ya aquí pues lo plasmamos en Word. Entonces inicialmente pues tenemos nuestra respectiva reseña histórica. La respectiva reglamentación, el tipo de indumentaria, los factores condicionantes y determinantes dentro de nuestra modalidad deportiva, aspectos técnico-tácticos, caracterización de los deportistas como portero, pívot. Entonces aquí ya encontramos pues el somatotipo, digamos que esto es algo un poco como universal frente a los deportistas de futsal. Entonces encontramos portero ectomorfo, mesomorfo, pivote mesoendo, libero mesoecto, lateral ectomorfo. Aquí vemos unas pruebas tanto de agilidad, velocidad, salto horizontal, vertical, abdominales realizadas pues a deportistas de fútbol, de futsal. Aquí encontramos una tabla de la frecuencia cardíaca de un deportista de futsal profesional durante 5 partidos. Ya encontramos un poco en caracterización del equipo, la historia. Nos basamos en Alianza Platanera. Aquí encontramos pues el escudo. Aquí ya pues un poco el recorrido de este deporte que hemos escogido. Aquí pues una foto de los miembros del equipo Alianza Platanera, equipo de futsal. Aquí ya encontramos como tal el plantel, con su respectiva edad y su respectivo dorsal. Aquí ya encontramos pues las competencias, donde encontramos un fogueo amistoso, Copa Navidad y fogueo precompetencia. Ya pues la específica es la Liga Nacional de Futsal, que ya está pues el fixture.
Aquí ya un poco más planificado los diferentes tipos de competencia que vamos a tener. Aquí pues el tipo de modelo que nosotros elegimos para nuestra planificación fue en de Mandeville, la pedagogía tradicional, donde pues, cuenta pues con tres periodos como lo es el preparatorio, competitivo, transitorio. El objetivo general, el cual es pues mejorar la condición físico-técnica de cada uno de los jugadores del equipo de Alianza Platanera por medio de un plan de entrenamiento de 100 meses. Objetivos específicos, pues el principal es ganar la Liga Nacional de Futsal, desarrollar una buena presentación en las precompetencias, aumentar el 20% de la velocidad de juego del equipo. Entonces nuestro macrociclo comprende etapa general, periodo preparatorio, ese ciclo entrante, microciclos como ajuste, carga, choques, etapa especial como lo es el periodo competitivo. Nuestro ciclo 2 está compuesto. Entonces, microciclos igual carga, choque, aproximación, etapa competitiva. Entonces encontramos los mesociclos como es el competitivo, microciclo competitivo. Y aquí ya vamos a empezar a planificar como tal las sesiones. Y eso ya sería todo. Bueno, entonces tenemos que dentro de la determinación del deporte, pues es fútbol sala, ¿ok? El objetivo principal sería la competencia. ¿Cuál sería la competencia principal? La Liga de Futsal, Liga Colombiana. Listo, la liga de fútbol sala. Entonces, este es un deporte, ¿qué características tiene? Cíclico, acíclico, grupo. Ya lo determinaron ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos como tal, dentro de esa determinación del deporte también ubicaron el espacio de juego. Ese nos falta, profe. Listo, entonces pilas ahí. Dentro de la determinación hay que tener en cuenta el terreno. Listo, el medio en el que se juega. No es lo mismo fútbol que fútbol sala. Listo. Y pues quizás también tener en cuenta los tiempos de duración de los partidos, que eso también sería algo de lo que hay que tener en cuenta. Bueno, dentro de las características del deporte, entonces, ¿cuáles serían los factores primarios y cuáles serían los secundarios? Profe, ¿a qué se refiere? Brian me había preguntado, entonces por eso les estoy preguntando. Ya le dije. Pues referente a las condiciones, los principales colocamos la capacidad como la aeróbica y la anaeróbica láctica. Ya pues uno condicionante encontramos que es el anaeróbico. Encontramos la fuerza máxima, fuerza de resistencia. Un condicionante pues es fuerza explosiva y fuerza de velocidad que como observamos en esta tabla, profe. Bueno, listo. Esos son algunos de los factores primarios y secundarios. Es como lo condicional a ese deporte, ¿sí? Sí, profe. Entonces, ustedes ahí determinan como tal el rendimiento específico. Entonces, ejemplo, partidos son dos tiempos de 20,
Los tiempos de... Eso- Entonces, durante esos dos tiempos de 20 los jugadores, ¿cuáles son los, cuáles son las condiciones o cuáles son las capacidades de rendimiento que van a tener que manejar durante ese tiempo que más van a determinar al deportista? Entonces, bueno, ahí vemos entonces fuerza, velocidad, resistencia, bueno, están todas. Y lo secundario sería cómo ustedes van a apoyar esos primarios. Entonces, ¿cómo piensan desarrollar esas capacidades? ¿Listo? Entonces ahí ustedes ya dentro de su plan de entrenamiento van a ir cuadrando cómo se desarrolla la fuerza, cómo se desarrolla esa flexibilidad, esa resistencia. ¿Listo? Sí, quizás tenga que hacer transferencias o incrementos en alguna de esas capacidades, eso ustedes ya lo van determinando. Y eso va dentro de sus factores secundarios. ¿Listo? Sé que aparte de esto, profe, hay que especificar cómo se va a desarrollar. Eso ya lo hacen en el plan. Vale. Eso es lo secundario. ¿Listo? Entonces, bueno, tercero, entonces ya las características técnicas del deporte, ya lo que ustedes están mencionando. Entonces el objetivo global como tal sería la liga. ¿Cuáles serían sus factores, o bueno, sus factores, no, sus objetivos operativos? Profe, esos son los que yo no tengo muy claros. Esos son objetivos que ustedes tienen que tener en cuenta que son intermedios o parciales. Entonces, ustedes tienen como tal un objetivo global, pero mediante ese proceso ustedes van a ir determinando otros objetivos. Yo no sé si eso sería como por semanas o como, profe, o Sí, lo pueden hacer quizás por mes, por semana. Lo pueden hacer más específico de pronto por sesión. De pronto en una sesión un objetivo desarrollar tal cosa o técnica o táctica, mejorar, trabajar. Un objetivo operativo, quizás algo psicológico. ¿Listo? Cosas como listo, profe. esas. Y ya pues dentro de eso mismo analizamos lo que son los tipos de competencias, pues eso sería una competencia, esto sería una competencia que a corto, medio, largo plazo. Largo plazo, Cuando es largo plazo estamos hablando de cuánto tiempo. más o menos como 6 meses, 3 meses. Bueno, eso sería más como medio. Largo plazo son que sea más o menos un año, más de un año, que tenga todo un proceso. Ya para esto puede ser un mediano plazo. Y la competencia, esos que esos son, eso es por grupos, eliminatorias. ¿Cómo es ese? Tienen que especificar cómo sería la, la metodología de la competencia. ¿Listo? Y dentro de eso mismo, pues ustedes establecen las fechas en donde los partidos, o quizás van a haber unos partidos fundamentales, ¿listo? O quizás que se destaquen más que otros. Y la simulación de las competencias, que pues lo habían mostrado un poquito más abajo, si no estoy mal. Donde Sé que hay que ponerle calendario a las pre y a las competitivas, ¿sí? exacto. Entonces eso lo determinan ahí. Ya dentro de las características y generalidades de los deportistas, pues como tal se puede tener un modelo de deportista, pero pues todos van a tener características diferentes, dependiendo también la posición y sus habilidades. ¿Listo? Pero como tal yo le había dicho a Brian que pueden dejar un modelo, un biotipo general, quizás como una guía para los demás. ¿Listo? Donde evalúen ahí y definan pues ese biotipo. Y ahora el modelo de entrenamiento, ¿por qué escogieron ese modelo de entrenamiento? Profe, buenas noches, porque ese modelo es el más completo, donde se pueden trabajar diferentes etapas, donde se puede ajustar a nuestras necesidades.
Entonces, como nombraba mi hermano, vamos a empezar con la primera etapa donde vamos a generar una adaptación de los deportistas. Ya un segundo, profe, pasamos allá a lo de la planificación. Bueno, que ese sería el preparatorio. Sí, señor, que ese sería el preparatorio, que es la primera etapa. Y pues, como podemos ver, ya pasamos a lo competitivo, no nos vamos a enfocar mucho en las primeras etapas, sino vamos a adaptar ya la competencia como tal, porque pues va a durar 6 meses. También vamos a tener un periodo transitorio, que es donde se va a realizar el descargue. Entonces, este plan de planificación tradicional es el que como que más se ajusta no solo para este deporte, sino que puede servir para otros deportes. Ok. Bueno, ¿y cómo manejarían entonces dentro de ese modelo? Tienen que manejar la interacción entre el volumen y la intensidad. Entonces, ¿cómo harían o cómo sería ese aumento progresivo de esas cargas? Pues, profe, inicialmente se trabajaría con mayor volumen y menos intensidad, ya que pues se está realizando como una adaptación con los deportistas para saber cómo se encuentran y a partir de eso ya en en los otros periodos o mesociclos se les empieza a subir ya como tal la intensidad para acercarnos a la competencia que es la preparación que nosotros estamos, donde se está planificando que es para esa competencia. Ya cuando nos acercamos a los periodos de competencia, se le baja la intensidad para que pues ellos estén en unas óptimas condiciones para que puedan rendir al 100% en estas competencias. Ok. Bueno, pilas ahí porque según el modelo que ustedes están escogiendo, es como yo los voy a evaluar cuando lo sustenten. Y dentro de ese modelo, pues hay que graficar cómo sería esa estructura de la periodización precisamente, cómo sería esa planificación. Entonces, si ustedes me están hablando de algo, pero si la gráfica demuestra otra cosa, pues ya completamente me puedo dar cuenta que está mal. Entonces, pues, pilas ahí, porque de eso depende la nota de la sustentación. ¿Listo? Ver cómo esa planificación comprende ese carácter o esa continuidad de ese proceso. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo, profe. Mm, bueno, entonces, listo, pues eso sería como, así como mis dudas en este momento. Los demás, no sé, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Nada, bueno. Entonces voy con el siguiente. Siguiente es José Steven Aguirre. Sí, profe, aquí estoy. Yo Listo. comparto pantalla, profe. Bueno. Listo, buenas noches. A continuación, pues, les vamos a mostrar el trabajo que tenemos con nuestros compañeros Watson Moreno, Kevin Gómez y quien les habla, Steven Aguirre. El deporte en que nosotros escogimos fue pesas. A continuación, pues, les voy a mostrar como tal la estructura del macrociclo, pero en este caso nos enfocamos en el mesociclo, que lo empezamos en el mes de mayo. Entonces, como observamos, tenemos que la semana 1, 2, 3 y 4 se inicia del 4 al 8 y finaliza
La semana 4 del 25 al 29. Vamos a tener 3 sesiones por semana. Las horas de sesión más o menos van a ser por 2 y tenemos un total de horas de 6. Eh, Vemos acá ya el volumen semanal que vamos a trabajar, los minutos, la preparación física. Y aquí en esta parte, pues ya vamos a ver la intensidad con la que vamos a trabajar. En este caso, la primera semana, lo que vamos a trabajar del 4 al 8 es la primera semana, va a ser trabajo de velocidad reacción, cual lo vamos a trabajar durante 50 minutos. Luego vamos resistencia anaeróbica, que vamos a trabajar 100 minutos. Y por último, vamos a trabajar pliometría. Así sucesivamente, durante las semanas vamos a trabajar fuerza resistencia, vamos a trabajar flexibilidad, resistencia aeróbica, fuerza máxima, fuerza velocidad, fuerza explosiva, fuerza anaeróbica, potencia anaeróbico-láctica. Bueno, entonces aquí vemos, como les decía, de la semana 2 inicia del 11 al 15 de mayo. Entonces vamos a trabajar fuerza resistencia durante un tiempo de 100 minutos. Vamos a trabajar flexibilidad durante un tiempo de 50 minutos y fuerza velocidad durante un periodo de 100 minutos. Vamos con la semana 3, que va del 18 al 22. Aquí vamos a trabajar dos capacidades, que va a ser fuerza máxima y fuerza explosiva durante un periodo de 100 minutos cada sesión. Y por último, en la semana 4 tenemos inicia del 25 al 29 de mayo, donde vamos a trabajar lo que es fuerza resistencia en un periodo de 100 minutos, velocidad reacción, un periodo de 50 minutos, resistencia anaeróbica de un periodo de 70 minutos. Los porcentajes, trabajamos el 100%, el 80%. Bueno, entonces aquí vamos con la semana 1, que inicia desde el día 4 al día 8. Vamos con la primera, que es velocidad reacción. Entonces aquí ustedes pueden ver la planificación que se realizó para este trabajo. Entonces, sesión 1, fecha 4, estadio, pues vamos a trabajar el estadio sensomotor, mes mayo, la población es adulto joven, la primera semana. El lugar que vamos a trabajar es el gimnasio, la duración de 50 minutos, como ya les había mostrado anteriormente en la macro, y la hora que vamos a trabajar es de 8:30 a 9:20. Lo responsable pues somos nosotros los entrenadores. ¿Cuál es el objetivo de esto? Dice que es aumentar la capacidad de reacción ante un estímulo eferente. Los materiales que vamos a utilizar son balón medicinal, un banco y una colchoneta. Entonces acá ya vemos como tal la sesión, el volumen que vamos a trabajar, eh, ¿qué más les digo? El tipo de entrenamiento que vamos a trabajar durante esta sesión. Vamos a hacer un entrenamiento funcional enfocado en la autocarga. Como les decía ahorita, el lugar en que vamos a trabajar es en el gimnasio. El método que vamos a utilizar es método intervalico extensivo. El volumen que vamos a utilizar son 5 kilogramos. Tiene una duración de 25 minutos. Aquí estamos hablando ya de lo que es la fase central, que dando con el calentamiento, con la fase central y la vuelta a la calma, damos un tiempo de 50 minutos. Aquí tenemos la duración total y los tiempos de recuperación que vamos a utilizar. Vamos con la segunda sesión, que como les mostraba ahorita en el macrociclo, viene a ser sobre resistencia anaeróbica. Entonces acá lo podemos ver, resistencia anaeróbica, igual, la semana, la fecha, la aptitud que vamos a trabajar, el tipo de entrenamiento, que en este caso en la fase central va a ser aláctico, en autocarga. Vamos a realizar salto de aro y carrera de 20 metros. 4 repeticiones al máximo esfuerzo en un periodo de 2 minutos. Zigzag, un método intervalico intensivo. La duración de esta sesión va de la fase central, dura 40 minutos y la intensidad que vamos a manejar es del 80%. Entonces acá vemos igual los tiempos de recuperación. Y aquí se me olvidó decirles el objetivo de esta, que era mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Los materiales que vamos a utilizar son 6 conos. Bueno, y aquí tenemos la tercera, que es pliometría, la cuarta, fuerza resistencia,
como todos ven, con sus objetivos materiales, los métodos, la duración, la intensidad y el tiempo de recuperación, fuerza máxima. Mira, aquí ya sería la sesión 8 de, de la semana 3. Entonces, como les había mostrado en la, en el mesociclo anterior. Y pues el enfoque, el método que nosotros vamos a utilizar es el método de T-Chain. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Ya que nosotros tenemos al deportista en un nivel del 80% al 100%, preparando al deportista para la competencia, teniendo en cuenta que nuestro deporte está enfocado en las altas cargas y en fuerza-velocidad. Entonces aquí sabemos que la halterofilia requiere tratar la fuerza mental y física, además la técnica y la velocidad. Principalmente se necesita entrenar la fuerza funcional del cuerpo. Y pues eso sería todo, profe. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bueno, preguntas, dudas, algo que quieran aportar los demás. Nada. Bueno, y lo anterior, porque ahí quedó perdido. No sé a qué deportista, con cuál es el objetivo general. ¿Qué pasó con todo lo anterior? Ah, ok, profe, pues regáleme un segundito, entonces yo lo busco, es que tenía solo el archivo que le enviamos a usted al principio. Entonces regáleme un segundito, ya se lo muestro. Listo, profe, ya se lo voy a compartir, regáleme un segundito. Listo. Bueno, entonces lo primero que tenemos pues es la presentación de halterofilia como tal, pues todo lo de su historia, que eso ya se los habíamos explicado, lo que es halterofilia o levantamiento de pesas, en donde se practica, el vestuario, las direcciones del entrenamiento que aplican en este deporte, que en este caso son fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza velocidad, resistencia anaeróbica y flexibilidad. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto concuerda con lo anterior explicado en la macro. Entonces, el psicológico, las masas segmentales, en la representación gráfica del somatotipo. Eh, la gráfica anterior muestra que el componente mesomórfico está presente marcado en los pesistas olímpicos. Sin embargo, cabe resaltar que los pesistas de mayor categoría de peso tienen una ubicación que registra un componente endomórfico en comparación con los de más baja categoría que tienen una ubicación que sugiere un asentamiento hacia un componente ectomórfico. Ectomórfico que acompaña al predominio mesomórfico. Entonces aquí vemos como tal la explicación mesomorfo, endomorfo, ectomorfo. Y vamos ya con nuestro trabajo. Ya vamos con nuestro trabajo. Entonces, halterofilia. Entonces tenemos que la introducción, entonces que este proyecto surge de la necesidad que genera
que genera de realizar una planificación bien estructurada luego de un buen análisis realizado a lo largo del semestre en la materia de entrenamiento deportivo 3, con el fin de aprovechar al máximo las cualidades del deportista. Entonces aquí vemos los antecedentes, que la halterofilia es probablemente uno de los deportes más antiguos. Los antiguos griegos llevaban pesas en las manos para practicar el salto de longitud, la competición arrancada y en 2 tiempos o envión. Entonces vamos con el planteamiento del problema, que dice que la falta de conocimiento de los entrenadores por el diseño de un plan de entrenamiento a largo plazo, con dosificación de la carga y diferentes métodos de entrenamiento. La formulación del problema viene a ser lesiones que se generan a partir de los factores ya identificados, entre ellos el mal uso de las cargas del entrenamiento. Vamos con los objetivos, que el objetivo general dice que es diseñar un programa de entrenamiento con el uso adecuado de los métodos de entrenamiento dependiendo del objetivo a alcanzar. Entonces, como ustedes se pudieron dar cuenta, estamos en ese proceso de diseñar el programa de entrenamiento. En este caso, vamos con un mesociclo, ya con sus debidas planificaciones del mes, y pues la idea es seguir continuando pues para terminar el macrociclo. Y con los objetivos específicos es identificar el principal factor causante de lesiones a la hora del entrenamiento en halterofilia. Y el segundo es proponer modelos de entrenamiento más convenientes para todos, para los métodos de estos mismos. Y listo, profe, esto sería lo que tenemos hasta el momento. Deja otra vez ese trabajo que está ahí, que presentaste. Ok, profe. Este profe, Sí. ¿dónde lo dejo, profe? Ahí. Ah, en la portada, desde la portada. Ah, ok. Tun, 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 tun. Pero yo lo... Ah, no, no sé. Bueno. ¿Y esa fecha qué? No, pues esa fue la fecha que tenía. No, es que eso fue para ¿La qué? Eso fue que lo copiamos y lo pegamos para que estuviera aquí bien especificado, profe, de que Universidad Inca, Facultad de Ciencias Pedagógicas Humanas, entonces se nos olvidó corregir la fecha. Bueno, entonces, ¿cuál sería la competencia principal? Pues como tal, nosotros creeríamos que, pues dependiendo del deportista que vayamos ¿qué? A evaluar. Pues en este caso, como no es un deportista de alto rendimiento, Bueno, eso precisamente es lo que ustedes ya deben tener definido. Dentro de la determinación del deporte, bueno, listo, a nivel general. Pero las características y generalidades del deportista, ustedes tienen que tener claro qué van a evaluar o qué deportista es el que le van a aplicar el plan. Un hombre, una mujer, o sea, no, ahí no está específico. Dentro de los factores primarios y secundarios, bueno, digamos que dentro del plan que está en Excel, sí, hay cosas importantes que se destacan ahí, cosas que se pueden desarrollar. Igual el plan que yo les voy a pasar para que ustedes desarrollen, lo van a hacer, lo van a trabajar desde el comienzo. ¿Listo? Entonces, pues ya ustedes van mirando cómo van acomodando sus cosas. ¿Listo? Los Sí, otros, profe, usted nos facilita un Excel. sí, ya ahorita se los voy a mostrar precisamente para que lo puedan trabajar. Ah, ok, pero es que no estamos planificando con el Excel que nosotros teníamos, porque estábamos esperando que el profe, como nos dijo que nos iba a facilitar un Excel. Sí, ahorita eso va a ser el trabajo de este tercer corte, que ustedes puedan trabajar sobre esos modelos de Sí, planificación. porque digamos, nosotros ya tenemos determinados como tal los periodos, los micros, pero no comenzamos a
a estructurarlo en el Excel porque estamos esperando eso. Listo. Hace falta, bueno, objetivos globales, objetivos operativos. Esos hacen falta determinarlos ahí dentro de eso. Listo. Profe, ¿a qué se refiere usted con objetivos globales y operativos? Es que no tengo muy claro eso. Lo que tenía claro era que pues los objetivos específicos y los objetivos vienen a ser lo que ya viene dentro de cada sesión, ¿no? No sé si esté equivocado. Sí, ahorita así como igual le dije a Cristian, esos objetivos operativos los pueden dejar también como objetivos dentro de las sesiones o parciales, ¿sí? Quizás los operativos pueden ser más hacia el mes, quizás eh, un objetivo que quieren desarrollar, porque algo más específico ya sería como el trabajo en la sesión. Listo, por eso yo les mencionaba que hay diferentes objetivos dentro de una planificación, los globales, los operativos y los específicos. Listo. Y determinar bien el tipo de competencia, porque no, no van a desarrollar un plan de entrenamiento para un posible deportista, ¿no? La idea es que ustedes tengan ya determinado a qué, o sea, cómo lo van a aplicar, a qué personas lo van a aplicar, para ver si es viable o no es viable. ¿Listo? Listo, profe. Porque dentro de esa determinación de las características y la técnica del deporte, yo les pedí el tipo de competencia, si era corto, a mediano, si son eliminatorias, si son grupos, qué fechas fundamentales tienen. ¿Listo? ¿Cómo es la simulación precisamente de esas competencias? Listo, profe. Eh, bueno, a nivel general, pues ya tienen bastante adelantado. Sería como ver el modelo que les voy a presentar y ya ustedes lo van acomodando. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es el otro grupo que hace falta? No, pues, profe. ¿Presenta, profe? Sí. José Steven, ¿con quién era? Con... Con Kevin Gómez y Watson Moreno. Profe, pero es que Kevin ya está que se conecta, es que acaba de salir del trabajo y Watson creo que está sin internet, profe. Bueno, buenas noches. Mi grupo está conformado por Julián Borges y pues por mí. Adelante. Bueno, esto era lo que caracterización general que se va a hacer de la piscina, las medidas. Este es como el diagrama. Ujú. Instituciones que ya lo hemos presentado. Las valoraciones iniciales que nos corrigió el profe, la impedancia eléctrica, vamos a medir la masa grasa, densidad ósea, peso corporal, talla, test de Winkett y para medir la capacidad aeróbica. El test técnico es para el clor, pues de ahí sacamos la posición, lo más posible horizontalmente, la rotación de cabeza y hombros, que es el róleo, y ahí vamos colocando sí o no. En brazos, la entrada, tracción, recobro, ese es en el braceo, en las piernas, la flexión de rodilla, eh, en flexión plantar y ligera rotación interna, y la coordinación, inspiración final del tirón, empuje. La entrada en la cara antes que la mano y la cara entra, verá entrar las dos manos. Los estilos, cogimos el estilo libre, entonces en 100 metros de estilo libre son normalmente considerados como la prueba reina de natación.
Entonces, para empezar a planificar los tiempos y para mejorar los tiempos de prueba, se observa el tiempo de salida, tiempo de nado, el tiempo de viraje, el tiempo de llegada, la frecuencia de brazo en el tiempo de nado, la longitud de brazo, velocidad de nado, el tiempo de viraje, la aproximación y el tiempo de viraje en la separación. Los objetivos específicos: tener un desarrollo óptimo de las capacidades físicas, mejorar los gestos técnicos del estilo libre. Los operativos: mejorar los tiempos de recorrido de 100 metros y los globales: ganar los Juegos Olímpicos y romper el récord mundial en, perdón, en los 100 metros de estilo libre. El plan de entrenamiento: para poder estructurar se debe mejorar en general el tiempo de prueba. Entonces el tiempo de salida, la ondulación dentro del agua, el tiempo de nado, la frecuencia de brazada, patada, longitud de brazada, el tiempo de viraje, la aproximación y separación, como ya lo hemos visto, y la ondulación dentro del agua. Ese es el modelo de entrenamiento, ya lo he explicado mi compañero Julián. Pues sí, nosotros pues escogimos un modelo de entrenamiento ATR, el cual pues, nos permite realizar un entrenamiento pues en un tiempo corto, por decirlo así, y pues que nos va a ayudar a generar pues ese desarrollo de este plan de entrenamiento, donde encontramos pues tres bloques que pues el profesor los explicaba también pues, la vez pasada, la vez pasada, la acumulación, transformación y realización. Entonces pues unos son, digamos, por decirlo así, preparaciones generales y físicas específicas, y ya el de realización es lo que ya se realiza pues como tal la competencia. Ya, pues, nos estamos basando en un plan ATR que pues que yo ya tenía, pero en este caso era de pesas, pero pues ya estamos en el trabajo de comenzar a cambiar pues todo lo que se tiene que ver con, como lo presentan en nuestra pantalla compañeros, las determinantes y las capacidades se me van. Condicionales y determinantes. Determinantes. Entonces pues estamos ya en ese proceso de comenzar a ubicar los tiempos y, de qué manera se van a trabajar estas capacidades. Entonces, las condicionales, pues, o sea, de acuerdo a las condicionantes y las determinantes, basamos la planificación de la TR, o estamos bajando la planificación de la TR. Entonces, pues ese es el ATR que vamos a comenzar a manejar. Como decíamos, es una plantilla que ya teníamos y ya vamos a comenzar pues a hacer esos cambios que tenemos, pero esta es como, por decirlo así, la plantilla que vamos a manejar. Entonces, pues tenemos semanas de ajuste, de impacto, de carga. Entonces, pero pues todo esto ya lo hasta ahora vamos a comenzar a construirlo mediante lo que necesitamos para la natación y para los objetivos que tenemos. Entonces también la morfología del nadador, perdón, influye en los componentes de elevación y arrastre y podría afectar el potencial para generar una propulsión óptima y minimizar las fuerzas de resistencia. Entonces el biotipo es alto, es decir, mayor que la altura promedio, cintura escapular ancha y cadera estrecha. Ancho y estrés estrecho son términos relativos. La proporción respectiva determina si la relación es favorable. Brazos largos: la envergadura de los brazos toma desde los puntos más distales de los brazos extendidos deberá ser igual o mayor que la altura del nadador de pie. La relación favorable de desarrollo óseo en longitud de las piernas. Esto significa que la longitud de la pierna es mayor que la longitud del tronco. Y manos grandes y pies grandes. Nuestro deportista será César Augusto Cielo Filio. Pues estamos considerándolo todavía porque no sé porque pues obviamente es un nadador de alto rendimiento. Es un nadador brasileño especialista en pruebas de velocidad. Se proclamó campeón olímpico de los 50 metros libres en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Además ganó la medalla de bronce en los 100 metros libre en Pekín 2008 y 50 metros en libre en Londres 2012.
Pues nuestra competencia serán los Juegos Olímpicos, que van del 23 de julio al 8 de agosto. Entonces el calendario competitivo se manejan los 3 días, se manejan se manejan 9 días para la competencia, pero, o sea, para los Juegos Olímpicos, pero para muchas modalidades, como pecho, mariposa. Entonces nuestras competencias son el día 3, el día 5 y 6 serían los días de competencia. Entonces en el día 4 pues se intentaría estabilizar o se daría crioterapia para que se recuperen y para volver a empezar en el día 5 y 6. Son los músculos que intervienen en el estilo libre. Eso ya todo, profesor. Bueno, listo. Preguntas, dudas, ¿qué hace falta o qué pueden ver dentro de ese plan? ¿Por qué escogieron el ATR? Pero pues basados también a lo que Marcio pues había puesto en la clase anterior, un plan de entrenamiento en el cual pues se pueden ejecutar sesiones, como decirlo así, acumulables rápidas. Es un plan que pues no va tan largo y se acomoda al objetivo pues que tenemos de nosotros, que es a 3 meses. Ok, listo. Bueno, el ATR. Ahí detallar bien lo que es la concentración de esas cargas, listo, mediante las capacidades específicas, que es lo esencial ahí como en ese plan. Ese sería realización, ¿cierto, profe? ¿Está hablando de ese bloque? Pues eso es a nivel general, o sea, la concentración de las cargas, pues hay que distribuirla bien dentro de las capacidades que ustedes van a manejar. Ah, ok, ya, sí, ya entendí sobre los tiempos y demás. O distribuir los porcentajes, o sea, dándole como ese mayor porcentaje al bloque donde ustedes van a precisar el desarrollo de esa capacidad. ¿Sí? Sí, entiendo, profe. Y pues ya como en todo lo que es la acumulación ahí, ya pues la transformación y la realización, pues obviamente el Sí, porcentaje ya, es a la técnica y demás. el exacto. Listo, y pues igual mirar, definir la competencia. Pues, eh, estábamos pensando pues en esas competencias que nos había mostrado también de Estados Unidos. No sé si son unas competencias más cortas de la liga que nos mostró. bueno, y sí habría que revisarlo al detalle porque no tengo muy claro cómo funciona ese calendario, pero esa información de la ISL está toda en internet. Pero Ah, nosotros, listo. profe, nosotros nos basamos en los Juegos Olímpicos, pero pues, o sea, nos parece como un poco complejo también, por eso estamos mirando a ver. Sí, Por la eso verdad, dudamos un poco. mucho más larga. Sí, profe, queríamos como una competencia pues que se acomode más al ATR y pues que sea como un poco más pequeña. Más amateur. Pues estábamos pensando pues en esa que nos mostró. Pueden manejar esa liga, es mejor. Ah, listo, profe. Entonces vamos a averiguar pues bien las fechas de competencia y demás y cómo se maneja pues todo el fixture de esa competencia. Listo. Mm, igual, bueno, ahí se definirían también dentro de esa tierra, tienen que ver como un tipo quizás no o bueno, como de algo de fogueo que le puedan meter dentro de ese mismo plan. Sí, profe, sí estábamos contemplando, pero pues como digamos para los Juegos Olímpicos pues teníamos como esa duda si de pronto pues los esfuerzos llegarán a afectar o no. Que hay que terminar esa parte porque pues igual las precompetencias son parte esencial, porque eso comprende también si hay como ese pico del rendimiento, ¿sí? Si están logrando quizás el objetivo.
Esas precompetencias se realizan en el bloque de realización, ¿cierto? O sea, se harían ahí. Pueden O hacer, en quizás, acumulación, una y una después. pues digamos que podrían realizarlo como un test de entrada. Quizás una de las evaluaciones o del diagnóstico que ustedes hagan puede ser la evaluación inicial de cuál es el tiempo inicial en esa prueba, cuál es el tiempo con el que van a trabajar. ¿Sí? Sí, 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 entiendo. Eso sería como un ejemplo. Entonces ahí para que lo vayan detallando. Bueno, la parte de las características, el biotipo, pues bueno, igual definir. Bueno, ahí ya ustedes ya mencionaron la persona. Eh, Quizás los factores primarios y los secundarios igual. Entonces, los primarios, pues lo que va encaminado hacia determinar ese rendimiento del deportista. ¿Listo? Entonces, si es una prueba de 50 metros libre, pues va a necesitar mucha velocidad y potencia. Y eso sería como uno de los factores primarios. Entonces, lo secundario sería apoyar ese primario. Entonces, ¿cómo va a desarrollar esa velocidad, esa potencia? Por medio de, no sé, fuerza máxima, transferencias para incrementar por medio de fuerza máxima esa potencia. Cosas como esas. Ah, listo, profe. Bueno, voy a mostrarles acá Muchas gracias, profe. voy a mostrarles este que está acá. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, muchachos, ahí se ve. Sí, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, este es uno de los planes que es escrito y gráfico, que le puede funcionar, por ejemplo, ahí para para uno de los grupos. Estos son bueno, este es tradicional, el contemporáneo es muy similar, realmente se podría trabajar para los dos. Entonces acá ustedes pues van detallando como tal desde los antecedentes. Entonces el deportista, el entrenador y la especialidad. La descripción, entonces lo que tiene que ver con edad, experiencia, condiciones médicas, etcétera. Los logros deportivos, bueno, valoraciones funcionales, test de entrada, análisis, competencias principales y secundarias. Tenemos los objetivos, entonces acá ya se empieza a desarrollar como tal el macrociclo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo terminal? Prueba de 50 metros libre en los Juegos Olímpicos. Entonces, y empieza la división. Entonces, ustedes ven que hay tres periodos. Entonces, está dedicado hacia 3 meses. ¿Sí? Entonces, tenemos un periodo preparatorio, un periodo competitivo y un periodo transitorio. Profe, ese no abarcaría un periodo general. Ah, sí, etapa general, sí. Entonces, dentro de esos 3 meses, pues Eso vemos está dentro del primer periodo. cómo. Lo que hice Macías está en el primer periodo, específico y general. Sí, acá vemos una etapa general y una etapa específica. Una etapa precompetitiva y una etapa competitiva y una etapa de transición. Igual esto ustedes lo pueden modificar de acuerdo a su modelo de entrenamiento. Esto es como una guía. ¿Listo? Acá vemos microciclos, entonces, mesociclos, perdón. Gradual, de base, de control, precompetitivo, competitivo y restablecimiento. Les doy esta guía porque es algo práctico y fácil de utilizar para un periodo corto y que es para lo que más o menos les estoy pidiendo que desarrollen. Acá entonces ya empiezan a ver los micros. Listo, entonces tenemos 6 micros. Listo, por un lado y por el otro otros 6.
Tenemos la ubicación en cuanto al calendario y la periodización, entonces los periodos, las etapas, las competencias, ya les digo cómo se llama. Ahí está toda la instrucción para llenar esto. Tipo de mesociclo. Acá ya es el que yo les estoy pidiendo que especifiquen totalmente que es un solo mes. ¿Listo? Entonces ustedes ven que acá, pues acá hay tres, ¿sí? Pero a profundidad y específicamente solo desarrollan uno, como ya les había dicho. Ven esta parte que les decía en cuanto a la ondulación, el volumen, la carga. Entonces, volumen, intensidad. Sí, ahí se... Entonces, digamos que yo acabo de trabajar en la intensidad del 80 con un volumen del 50. Entonces, voy marcando los colores, ya les voy a mostrar cómo va quedando eso. Volumen de la Esto carga e intensidad. es como Ahí. en campanas, ¿no, profe? ¿Cómo? Eso es como la gráfica de un campanas, la ondulación que muestra el campanas. Pues ese es uno de los métodos, sí. Pero pues digamos que según cómo ustedes manejan el volumen y la intensidad, esta gráfica les va a quedar. Ya sea quizás, bueno, acá les voy a mostrar mejor dicho el ejemplo de una vez. Profe, esas Sí, por serían eso, las gráficas que usted dice que digamos, tenemos que tener. No les escuché. Profe, que si esas serían las gráficas que usted dice que tenemos que tener. Sí. es que en el campanas sale esa gráfica, profe, donde se ve toda la ondulación de volumen e intensidad. Entonces ahí Pues, se va viendo. siempre van a hacer un gráfico parecido a esto. ¿Listo? Por lo general se va a trabajar de esta manera. Sí, eso es de esa forma. Esos son los gráficos que ustedes van a desarrollar. Según cómo ustedes manejen sus micros, esta gráfica va a ir dando forma. Pero pues si ustedes mencionan que ustedes tienen un modelo que tiene específicamente dentro de su modelo, tiene periodos que suben y bajan, pues la gráfica tiene que estar subiendo y bajando. Porque ustedes me van a hablar de, no, que estamos trabajando el modelo tal y el modelo tal habla sobre ciertas cosas y en la gráfica muestran otras, pues estaría totalmente mal. ¿Listo? Entonces, si ustedes ya ahorita que lo suba, ya ustedes lo van a ir leyendo y trabajando. Acá está todo el ejemplo de cómo lo pueden ir trabajando. Por ejemplo, estas gráficas son las que mencionan precisamente la valoración, las competencias principales y competencias secundarias. ¿Eso dónde va? Pues ahí les va a decir dentro de las instrucciones en qué parte que iría en esta parte. Acá. Acá ponen ustedes esas grafiquitas y ahí lo van llenando a poquito. Sí, está bacano. Listo. Entonces acá instrucciones. Este plan lo tengo ya hace un buen tiempo y sirve mucho precisamente como para, digamos, quizás trabajar algo corto pero bien detallado. Profe, ¿usted diseñó ese programa? No, este es de uno de mis profes de, todo de toda la experiencia. Listo. Digamos que esto yo lo utilizo como base y ha servido como también parte Sí, de lo que uno va aprendiendo. Entonces, por eso yo también se los comparto a ustedes para que lo tengan. ese lo evidencié en un macrociclo de campanas, profe. Pero digamos la parte principal, lo de arriba, es como un tradicional, un mat de... Sí, acá ahí ustedes precisamente lo pueden trabajar. Acá tengo, este es el tradicional y por acá tengo el contemporáneo. Entonces, Ah, no sé si campana es contemporáneo. acá ¿ya están viendo el otro o no? Sí, profe. Bueno, acá entonces plan de entrenamiento gráfico escrito, modelo contemporáneo. ¿Listo? Este cambia un poquito. Acá detalla también algunas otras partes. Igual también tiene la instrucción. Acá lo que hace es, acá los gráficos van cambiando, pero es algo muy similar. ¿Listo? Para deporte de conjunto, bueno, el gráfico que tengo sí es mucho más básico porque quizás
Ese tiene un complemento en Excel, pero ese Excel no lo tengo ahorita a la mano. Pues tengo que buscarlo porque ese fue uno de los que precisamente trabajé en algunos, bueno, unos planes de trabajo que hice en fútbol. Y tengo que buscar dónde tengo eso. Y sí, profe, recomendaría. Bueno, eh, bueno, ese Excel sí es un poco más complejo, entonces depende de la cantidad depende, porque es que ahí se determina también con mucho test que tenía. Entonces, ahí hago unas valoraciones y unas cosas, pero voy a buscarlo bien, donde lo tengo. ¿Listo? Y igual se los voy a compartir, pero pues vamos a trabajar mediante esos dos, ese tradicional y ese contemporáneo, que son como ya los periodos específicos y determinados ahí. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas en eso? No, profe, ajustar ya con lo que llevamos. Bueno, entonces la idea es cuál. Ya como tal, empezar a detallar todas estas partes. Yo les comparto esos planes. Ustedes los empiezan ahí a desarrollar. Y quizás si van surgiendo dudas o preguntas, pues vamos desarrollándolo en clase. ¿Listo? Porque pues como tal, ya solo tengo también una presentación pendiente, que sería como algunos requerimientos que hay que tener en cuenta para la planificación. Pero pues eso ya lo abordamos en la siguiente. Eso, profe, me parece bien, cosa que digamos ya terminar el semestre, digamos esos puntos falibles o que tengamos mal, nos los pueda corregir para un futuro ya como profesionales. Sí, claro, esa es la idea. Entonces, como tal, pues ustedes saben que igual esto es una materia práctica, ¿sí? Entonces, digamos que la metodología y toda la teoría, pues ya eso solamente era parte de primer semestre, de primer corte. Entonces, digamos que acá estamos como tratando como de ajustarnos precisamente a eso. Pero pues ya eso es como todo. Ahorita lo que viene es completar y tener claro estas partes de estos planes escritos y gráficos. Y como tal, ya que ustedes lo puedan sustentar, pues lo puedan también demostrar cómo lo están haciendo, que ya tengan ustedes claros cómo son sus modelos de trabajo. Y pues igual que guarden eso, que les va a servir. Bueno, regálenme un minuto, miro a ver si pronto tengo acá el otro taller y seguimos.
Bueno, esto es como la parte inicial del plan de entrenamiento en deporte acíclico, en modelo tradicional. Entonces, acá vemos como la descripción en cuanto a la primera fase, en cuanto a todo lo que es determinación y características del deporte. Acá ya hay una segunda parte, pues esto es como algo más global, no es tan específico realmente, pero pues igual tiene la descripción del macro, los periodos preparatorios, competitivo, transición, la división en cuanto a los mesos, listo, y cómo también esas tres etapas generales, pues se pueden trabajar etapa general específica, competitiva, precompetitiva y transición. Los mesos, acá ya entran a determinar como tal cómo sería el trabajo en cuanto a los microciclos y las sesiones. Y acá hacen el desarrollo de los contenidos. Entonces, de cada sesión, primer mesociclo, quizás 3 días a la semana, y todo lo que se va a trabajar. ¿Listo? Vean que este es mucho más sencillo. Profe, Sí. pues, o sea, últimamente lo que me he dado de cuenta en planificación y estructuración de estos planes que estamos abordando hoy Ujú. en día a nivel profesional, pues de pronto una minoría hacen o ejecutan a finalidad estos planes, pero por lo general todos los entrenadores siempre están como en modificación de estos, por lo que a toda hora tienen que variar por cuestiones ya del contexto deportivo, o sea, ya lo que se, dependiendo de las cosas que vayan pasando. Sí, eso sí es cierto. Realmente esto es estos planes son como una guía. Porque, digamos, lo pongo en ejemplo porque ahorita pues que ha empezado una superliga nivel de microfútbol, de futsal, Ujú. y pues yo tengo varios entrenadores, ¿sí? O sea, DTs de profesional, entonces yo les preguntaba de esto que estamos ejerciendo nosotros. Entonces ellos me contestaban que no, que era muy difícil hoy en día por las cuestiones que estamos pasando. Entonces que no se cumplía a cabalidad. Entonces si hacía como un mini, o sea, si hacía así una planificación, a qué, a qué objetivos se quiere llegar, pero no algo específico. Digo, no general, sino algo específico. Sí, ahorita la mayoría de las oportunidades o de los casos, por lo general solo tienen el desarrollo de las sesiones. No tienen planes generales o planes así grandes. La mayoría tienen sesiones de trabajo, muchas. Sí, veía puros microciclos y mesociclos. Ujú. No Sí, veía así. es así. Y digamos que también esto, bueno, lo que yo les muestro es como una guía, sí, una base de lo que ustedes podrían trabajar, porque ahorita ya a nivel de entrenamiento deportivo hay muchos programas que ya trabajan y tienen todo esto a la mano. En fútbol hay mucho detalle en cuanto a programas para realizar precisamente planeación deportiva. Incluso hay varias aplicaciones que también ya son pagas, pero ya hacen mucho más flexible este trabajo para los entrenadores y pues tiene también uno toda la herramienta virtual, porque pues al ser esto eh, pues un poco más práctico también tiene muchas herramientas visuales para poderlas proyectar, eh, para realizar análisis. Esos tipos de planes también ya se están manejando mucho.
Bueno, chicos. Entonces, pues, ¿qué sería lo siguiente? Que para la siguiente semana ya yo les dejo como tal los planes. Listo, ahorita los monto a la plataforma. Para la siguiente clase, pues que veamos un avance, aclaremos dudas, vemos vemos la presentación que les tengo preparada acerca de esos requerimientos también como para que tengan claras algunas cosas. Y listo. Bueno, ya eso sería como todo, muchachos. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? Listo, entonces pues hacen las correcciones también que hayan por ahí necesarias para que sigan detallando la presentación para la sustentación. Y listo. Nos veríamos la otra semana, muchachos. Igual les estoy avisando lo de las prácticas porque no es obligatorio. Dijeron que no era obligatorio que los estudiantes tuvieran que asistir, pero pues igual les están dando los espacios. Entonces ahí vamos viendo. Listo. Entonces que pasen buena noche, muchachos, y estamos ahí hablando. Listo, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego.